Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir continuando con todas las noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos una que literalmente ha salido en el momento en el que se estaba ya publicando el vídeo, justo ha surgido, por lo que tenemos noticias de ultimísima hora muy importantes y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo. Desde incluso, por ejemplo, la influencia de Red Bull en otros ámbitos de deportes. Así que vamos a dar comienzo. Os recomiendo que vayáis a ver ese índice como os he dicho y primero de todo vamos a arrancar por unas palabras que ha dado Dan Fallows, ya sabemos, director técnico del equipo Aston Martin. ¿De qué es lo que ha hablado? Bueno, pues Dan Fallows ha hablado al respecto sobre el desarrollo de la AMR24, un desarrollo que por supuesto a estas alturas del año, ya que restando menos de 3 meses para que dé comienzo la próxima temporada, los próximos monoplazas ya están bastante confeccionados, sobre todo están ya diseñados, están ya planeados de cómo va a arrancar en el comienzo del próximo año, y de eso ha hablado Dan Fallows. Ha dicho que ha habido mucho trabajo en el AMR24, que ya está en producción ese primer monoplaza donde todavía en estos últimos meses de invierno se tiene que hacer muchos retoques, pero que ya está en ese tipo de producción y que todavía tienen el parón invernal donde hacer mucho trabajo más del que ya han realizado, que algunas piezas que estarán en el AMR24 ya las habíamos visto durante este monoplaza, durante el AMR23, que sabemos que estuvieron llevando piezas que en teoría eran para el próximo año, algunas quizá no funcionaron y no se acabarán introduciendo, pero otras sí que se meterán, y eso es lo que nos comenta Dan Fallows, donde repite que espera buena mejora en ese AMR24. Ya hemos visto incluso en el canal también a un Tom McCulloch, director de rendimiento en este caso, hablar acerca de ese próximo monoplaza y decir que esperan que sea un monoplaza sobre todo mucho más sólido, sobre todo un monoplaza que pueda rendir en todo tipo de características, que no tenga tantas debilidades como ha tenido el AMR23 a final de temporada, sobre todo. Y remarcando esto, vuelvo a reafirmarme en lo que siempre comentamos del hecho de que creo que la MR24 debería de ser un desarrollo continuista al comienzo de la MR23, quiero decir, al monoplaza que había en las primeras carreras, un monoplaza donde desde luego que tenía debilidades, que era esa eficiencia aerodinámica, pero en cuanto a fortalezas eran más fuertes que lo que acabó siendo la temporada en cuanto a la gestión de neumáticos, ritmo de carrera y demás. Eso lo conseguía gestionar muy bien el primer monoplaza. Ya no hablemos, por supuesto, del drag que eran capaces de generar, que eso es bueno y malo porque generaba mucha carga aerodinámica, pero también, claro, generaba mucha resistencia y les hacía ir más lento. Es decir, había ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero sobre todo las ventajas eran mucho más fuertes a ese principio de temporada. Por eso he indicado en varias ocasiones que, en mi opinión, creo que el desarrollo del próximo monoplaza, el desarrollo de la MR24, debería de ir en base hacia aquel monoplaza, hacia aquel diseño, y ahora sí solucionar los problemas que tiene sabiendo los errores que tú mismo has cometido. Es decir, a ese coche todavía hay que solucionarle la eficiencia aerodinámica, que es en lo que se ha basado el trabajo de Aston Martin a lo largo del año. Pues volviendo a ese, sabiendo qué hiciste para que no funcionara, sabiendo qué hiciste para fastidiar el balance del monoplaza, como ocurrió con el Aston Martin, hacer ahora mejor las cosas. Creo yo que se puede llegar a hacer. Además, confío mucho en que el equipo Aston Martin sea capaz de conseguir eso, conseguir solucionar los problemas, volver a tener un coche competitivo, porque demostraron que son capaces de hacerlo. Lo demostraron antes de ese 2023 de la mano de Dan Fallows incluso, aunque ahora sí es cuando ha tenido full desarrollo, cuando ha tenido todo el compromiso en el monoplaza, porque repetimos la historia, la hemos contado en muchas ocasiones. Dan Fallows llega ya empezado el desarrollo de la MR23. Llega alrededor de verano del pasada temporada, de durante 2022. En el coche del 2022 no tuvo ninguna influencia, pero en el de 2023 tuvo influencia en los desarrollos finales, en ponerle la puntilla. Ya hemos contado en muchas ocasiones que no solo Dan Fallows, sino todo el equipo que llegó de Red Bull justo a la misma fecha que él empezó a trabajar ya con Aston Martin en ese verano, como decimos. Recordemos que ellos son fichados en 2020, si no recuerdo mal, y no pueden empezar hasta 2021, quiero decir. Y no pueden empezar hasta 2022. Así que ya cuando entraron y demás, lo que hicieron con ese coche que ya estaba desarrollado, con ese coche que ya estaba empezado, no era lo lógico borrar todo lo que habían hecho y empezar de cero ya bastante avanzado con el desarrollo, sino que
introdujeron pues ciertos aspectos que sabían que funcionaría. Y así es como funciona la MR23. Ahora ya sí, con lo que les faltó en ese sentido, pues se espera, es la esperanza que hay de mucha gente y muchos analistas están diciendo lo mismo, de que sea un monoplaza mucho más eficiente, que es lo que ha fallado, sobre todo en la MR23. Así que hablando acerca del trabajo que han tenido durante toda esta temporada, lo que dice es: hemos trabajado mucho en el coche del año que viene. Ya hemos lanzado algunos de los componentes principales para la producción. Es decir, ya no están solo ideados, sino que los están produciendo. Recordemos que esto es algo que todavía Aston Martin debería de mejorar, porque su velocidad de producción les cuesta mucho. Es un equipo que en ese sentido es todavía muy lento, sobre todo además por estar construyendo su propia fábrica todavía, así que es algo que todavía tienen que solucionar y con lo que van en desventaja contra los rivales, sobre todo para introducir desarrollos. Y sigue diciendo, y estamos dando los últimos retoques al paquete aerodinámico para el lanzamiento. Recordemos que el lanzamiento será primeras semanas de febrero, es decir, dentro de 2 meses. El trabajo continúa después de eso y tenemos todo el parón invernal, y hay que tenerlo muy en cuenta, pero en cuanto hayamos sacado el coche de lanzamiento inicial del camino, seguiremos a toda máquina con los desarrollos para la próxima temporada. Es un no parar. Así que eso es lo que nos explica Dan Fallows. Lo último a comentaros, porque hay mucha gente que también usa este argumento pesimista y que lo puedes usar perfectamente, pero yo te doy mi contraparte. Hay mucha gente que usa el argumento de introdujeron cosas como es el paquete de Austin, ¿no?, que decían que era para ese 2024 y no funcionaron, quizá no van tan bien. Y puede ser así, por supuesto, pero yo os uso la contraparte de el coche de 2024 no es este. Se metieron unas piezas que quieren llevar a 2024 en un coche que no es el de 2024. Lo importante es los datos que ellos recogieran. Si funcionó o no con el AMR23 no tiene nada que ver, porque aunque no cambie de una forma de arriba abajo, no cambie radicalmente, el coche no es el mismo. Tendrá un desarrollo diferente y cada cosa que metas, dependiendo del monoplaza, funciona de una forma u otra. No puedes decir, bueno, voy a copiar el Red Bull primero por partes. Primero pongo el alerón trasero, después el alerón delantero, luego los pontones, luego el suelo, luego las suspensiones. No, tienes que imitar toda esa filosofía, pero de golpe, porque si no vas a ir muy mal hasta que acabes de hacerlo, por ejemplo. Entonces es lo que quiero decir. Esas actualizaciones que introdujeron en el monoplaza, que por lo que vimos, pues no se vio un rendimiento exquisito, puede funcionar mucho mejor todavía para el próximo monoplaza. Así que en ese sentido, tranquilidad. Veremos también cuando salgan ciertos datos de simuladores y demás que esté haciendo Aston Martin, qué es lo que tenemos, y veremos en qué punto están. Por otro lado, os teníamos que hablar acerca de la noticia que os hemos comentado anteriormente. Os hemos hablado de que ha habido una noticia que literalmente el vídeo ya estaba para salir y ha surgido en el día de hoy. Tenemos que hablaros acerca de los cambios en el formato al sprint, porque ha sido en el día de hoy anunciado. Volvemos a tener 6 carreras al sprint para la próxima temporada, pero los circuitos cambian, se mantienen 4 y hay 2 nuevos, que son los siguientes, lo estáis viendo aquí. Los nuevos son las 2 primeras citas con evento al sprint, China y Miami, Shanghái, que regresa a la Fórmula 1, no lo hace desde 2019, y luego Miami, Austria, que repite ya por tercer año consecutivo, Estados Unidos y Qatar, que debutaron esta temporada, la volverán a tener, y luego Brasil, que es un clásico ya de este formato desde 2021, que es cuando se introdujo, lo han tenido. Sigo diciendo que este formato no funciona, funciona Brasil, y por eso siempre en Brasil nos la ponen. Lo que no tiene mucho sentido es que la pongan en Qatar, sinceramente, viendo que este año tampoco es que, vamos, ya hemos visto el esperpento que fue el Gran Premio de Qatar, pero la vuelven a poner. Independientemente de ello, que eso es interesante, los 6 eventos al sprint que tendremos, también os tenemos que confirmar varios cambios. Albert Fábrega confirma los cambios de estructura que ya os habíamos adelantado. Es decir, el viernes tendremos libres 1 y acabaremos con la clasificación Shootout, la clasificación que decide el orden de la carrera al sprint. El sábado se comienza con la carrera al sprint y luego tenemos la clasificación normal para acabar todo el fin de semana el domingo con la carrera grande. Esto ya lo ha confirmado Albert Fábrega, pero todavía hay 2 cosas que se están discutiendo. La primera de todas es la parrilla invertida y la segunda el Parc Fermé. Vamos a comenzar primero por el Parc Fermé, que ¿qué es lo que quieren cambiar de esta normativa? Bueno, pues lo que quieren hacer es que se ponga un Parc Fermé que entre en vigor en la clasificación Shootout, es decir, que para la sprint no puedas tocar el monoplaza después de haberlo probado en libres 1, pero luego
después de la sprint que tiene lugar la clasificación normal, haya otro par fermé y así, si ha habido equivocaciones, lo puedas corregir de cara a la próxima carrera. Eso es algo que se está discutiendo y que la propia Fórmula 1 ha confirmado que será punto a elegir en la primera comisión de la Fórmula 1 de 2024 antes de que dé comienzo la temporada. Y al respecto sobre las parrillas invertidas, esto es algo que se confirmó, que estaba como rumor en el paddock, que se estaba hablando de poder introducir estas parrillas invertidas en la carrera al sprint. Bueno, pues parece que es así, parece que desde luego sí que ha sido uno de los temas a tratar, pero por ahora no se ha confirmado nada, ni siquiera ha sido mencionado por la Fórmula 1, sí por muchos medios, y sobre todo ha sido Automotor, un Sport, quienes aportan que lo ven bastante difícil que se acabe llevando. Independientemente si se acaba llevando, incluso se estaría hablando para incentivar que en la clasificación shootout los pilotos vayan al máximo e intenten ir a por la pole, se estaría incentivando con que van a tener puntos durante la clasificación shootout. Además de todo esto, no se ha mencionado nada al respecto sobre el campeonato independiente, que en teoría iban a tener las sprint. Ya sabéis que se dijo que no iban a tener importancia estos puntos en el campeonato normal, habría un campeonato independiente de las sprint, pero ni siquiera se ha mencionado nada. Hay ciertas cosas que hay que comentar detenidamente al respecto sobre el cambio de formato, pues bueno, hace poco lo comentamos también, y es llevarlo hacia morir este formato. Lo estás llevando hacia las horas más insignificantes. La Fórmula 1 ha hablado acerca de las audiencias y cómo han crecido en los fines de semana que no tenían este formato durante este año en Azerbaiyán, Estados Unidos y Bélgica, pero bueno, ya sabemos, obviamente si pones una clasificación va a tener más seguimiento que unos libres 2, pero que no le tiene ningún tipo de sentido este formato y lo están llevando hacia las horas más insignificantes. Lo del Parc Fermé creo que no será un problema, creo que todo el mundo entiende que eso se debe de quitar en este tipo de formatos, das una oportunidad a que, bueno, la carrera del sprint te salga más mal, pero la carrera del domingo sí que puedas tener la configuración correcta. Y al respecto sobre las parrillas de salidas, las parrillas invertidas creo que se está afrontando mal. Hay una cosa que también se está discutiendo, que es si tendrían lugar como las de Fórmula 2, es decir, invertir del primero al décimo, no del primero al 20º, o si invertirla al completo. Creo que se toma mal por una cosa, independientemente de si haces un campeonato independiente, si haces el campeonato de las sprint aparte, que yo creo que es algo que estaría bien, sobre todo para no volver a ver a Max Verstappen consagrarse en una sprint como ocurrió este año en Qatar. Ya no digo la broma de decir Verstappen, pero bueno, sea el piloto que sea, por supuesto, para que no pueda ocurrir que se consagre en una sprint. Independientemente, creo que el hecho de dar puntos en una clasificación shootout es terrible. Primero, tienes que dar muchos más puntos en la clasificación para que de verdad te rente ir a por la pole. Porque si no es así, quizá no te renta ir a... Si dan 3 puntos al poleman, vale. Verstappen va a hacer la pole, esto está claro. Y luego sale 20º, ¿le renta hacer la pole? ¿Le renta ir al máximo y hacer la pole perdiendo 8 puntos? Que no son tantos, pero 8 puntos para conseguir 3. Ya no digamos Verstappen. Pongámonos en el caso de Oscar Piastri, que a lo mejor va a quedar octavo. Pues a lo mejor no le renta ni siquiera la pena apretar. Y si quedas 14º con el cambio completo, ¿no? Si hay cambio de primero a 20º de la parrilla, sales mucho más adelante y luego remontas más fácil. Eso para empezar. Quizás si se hace la parrilla invertida de esta forma, se debería hacer del primero al 10º, también para que no pase este tipo de cosas de, oye, Piastri que va a quedar quizá octavo, pues no aprieta, queda 14º, sale la carrera sexto y demás. Una solución muy fácil, resta una clasificación, quítala, la clasificación shootout, quítala. Pones 2 soluciones, fíjate, pones unos libres 2 y haces más libres, porque no tiene sentido hacer... Que entiendo que desde el viernes quieren acción, pero los equipos necesitan 2 libres también, sobre todo por si hay complicaciones. Independientemente, pones unos libres y el sábado es sprint y carrera y clasificación.
Lo haces en el orden que te dé la gana. ¿Que quieres hacer la clasificación antes? Me parecería un error, pero lo haces antes, imitando en formato de MotoGP. Clasificación, sprint. La clasificación decide el orden de salida de la sprint y de la carrera, y la sprint, esto no es como la MotoGP, por supuesto, en la motos salen de la misma forma, pero si queremos parrilla invertida, en la sprint los pones a invertido. Pero como la clasificación importaba para el domingo, no se pueden dejar nada y en la sprint salen últimos y te ahorras de dar puntos. Y la sprint, luego haces un campeonato aparte o no lo haces, pero tienes ese espectáculo. ¿Que no quieres hacerlo de esta forma? ¿Que quieres poner la clasificación como segunda sesión del sábado? Que yo lo veo correcto. Me puede servir, por ejemplo, que los libres 2, lo que haya ocurrido en esos libres 2, que además fuerces así una mini sesión de clasificación a final de esos libres 2, también estilo MotoGP, esto me estoy dando cuenta, no lo había pensado yo antes. Pones que es como que de la tabla salgan a la inversa en la carrera del sprint. Y ya está. También a lo mejor no te renta apretar, pero yo qué sé, buscas de esa forma hacerlo. Quizás solo haces del primero al 20 para que no te rente quedarte un décimo tampoco. Por supuesto, para que intentes apretar al final, no sé. Hay muchas formas de hacerlo. Mejor que dar puntos en una clasificación shootout, que no tiene ningún tipo de sentido. Independientemente, pues estos son la noticia que ha surgido en el día de hoy con estos eventos al sprint. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones. Creo que inevitablemente estamos acercándonos a el punto de no retorno, el punto en el que no va a haber vuelta atrás y no vamos a tener este evento. Espero que sea así. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora al respecto sobre dos noticias también que tenemos que hablaros. La primera de ellas la habréis podido ver en el titular también de este vídeo, que es al respecto sobre Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que lleva 2 años sin conseguir una victoria en Fórmula 1, la mayor racha en su historia sin conseguir victoria, porque desde que debutó en 2007 había ganado en todas las temporadas, incluso en 2013, en su primer año con Mercedes, que no tenían coche ganador, consiguió ganar una carrera en aquella temporada y ahora lleva 2 años seguidos sin ganar. Es más, hay que retroceder hasta el 2002 para encontrar un año en el que Hamilton no consiguiese ninguna victoria en la categoría que disputase, en categorías inferiores, para que veáis el nivel de lo que está ocurriendo en ese sentido. Y esto lo ha aprovechado mucha gente para criticarlo. También ha aprovechado mucha gente para criticar el monoplaza de Mercedes, para decir que es el peor coche que ha conducido Hamilton en su carrera deportiva. Todo esto lo ha negado Lewis. Lo que ha dicho es que no es su peor racha en cuanto a nivel personal, ni tampoco del monoplaza. Dice que entre 2009 y 2011 se juntaron mala racha personal y mala racha del monoplaza. Recuerda aquel 2009 donde consigue ganar a un par de carreras al final de año, pero el comienzo fue nefasto de McLaren, les costaba llegar a Q2 incluso, venían de ganar el título en 2008, En 2009 a comienzos, con ese nuevo reglamento, con Brown GP y demás, les costaba llegar a esa Q2, pero luego consiguieron mejorar bastante gracias a un paquete de mejoras. Pero en esos 3 años se juntó mala racha personal que llegó a tener y también algunas malas rachas del monoplaza. Entonces, que no se está teniendo en valor este año, que él está rindiendo muy bien, ha quedado tercero en el campeonato, casi peleando por el subcampeonato frente a un Red Bull que es súper dominador, y el hecho de no haber conseguido victorias es porque Red Bull está dominando por completo. Este año solo ha habido una carrera que no han ganado los Red Bull. Así que de esta forma Hamilton, a todas esas críticas, tanto a él mismo como al coche, que él se ha quejado muchísimo del coche, pero dice que tampoco ha sido el peor que ha conducido, él las niega. Que creo que tiene toda la razón del mundo. Os vamos a leer si queréis ahora sus palabras y ahora os comento, pero creo que tiene toda la razón del mundo, sobre todo en cuanto a coche, bueno, y en cuanto a nivel personal, básicamente. Lo que dice es, creo que es una idea equivocada. Yo también tuve años difíciles cuando era más joven. También justo esto es la respuesta porque Russell ha dicho más o menos lo mismo. Ha dicho que ha sido un año nefasto y que es un coche bastante malo. Dice, continúa diciendo, el coche de 2009 era terrible, pero conseguimos ganar una carrera gracias a la segunda actualización. Las temporadas 2010 y 2011 tampoco fueron demasiadas buenas, aunque 2010 compitió por el título hasta la última carrera, pero sus oportunidades eran mínimas. Continúa diciendo, un año luché contra mí mismo y el otro monoplaza no era realmente bueno. Si te fijas en los éxitos, este es el periodo más largo que he estado sin ganar en toda mi carrera, pero si piensas en las victorias, esos años fueron muchos peores. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas, tampoco es un mal monoplaza el W14. Problema
está Red Bull, ya está. Si Red Bull no fuera tan dominador, habría oportunidad de ganar sin lugar a dudas. México estuvo bien, Estados Unidos han estado bien también. El problema es que está, como digo, Red Bull, y a nivel personal es uno de sus mejores años. Bueno, no sé si mejores años porque Hamilton ha tenido muchos muy buenos, pero que no es un mal año básicamente. Que esto ha sido aprovechado incluso también por el propio Christian Horner, aunque yo aquí os dije que sus palabras creo que iban más hacia Mercedes, pero Christian Horner en el último Gran Premio de la temporada, en ese momento que se le relacionó con Hamilton, ya sabéis, esa vinculación, y Hamilton lo negaba y demás, lo que dijo Horner es que ellos no tenían interés porque era... decía que ellos no eran los que tenían interés, que era Hamilton el que tenía interés porque llevaba 2 años sin ganar. Pero yo esto es lo que os dije, creo que le lanzó la puya más a Mercedes de decirles que él tiene interés de venir con nosotros porque lleva 2 años sin ganar porque no le dais el coche. Pero bueno, que aún así, incluso si lo hubiera usado para esa crítica a Hamilton, que lo ha usado mucha gente, también me parece mal porque su nivel es muy bueno. Pero es que este año solo ha ganado Carlos Sainz, que tiene muchísimo valor lo que ha hecho Carlos Sainz, por supuesto, pero es eso, solo ha ganado un piloto y se necesitaba que fallase Red Bull. Si solo fallan una vez, solo falla el piloto que en esa carrera estaba mejor, que fue sin lugar a dudas Carlos. Así que esas son las palabras de Lewis Hamilton, y también Red Bull influye en otros deportes. ¿Por qué digo esto? Pues porque ha salido el jefe del equipo del Ducati Lenovo Team de MotoGP, Gigi Dall'Igna, que ha hablado acerca del dominio aplastante que está teniendo Red Bull. Y fíjate tú que Ducati está dominando también en MotoGP. Llevan 4 títulos de constructores y 2 títulos de pilotos seguidos con Fabio Quartararo. Tienen 8 motos y siempre suelen ser las que mejor suelen quedar. Marc Márquez se ha querido ir hacia Ducati también, y aún así Gigi Dall'Igna dice que se tienen que fijar en el dominio de Red Bull, que es lo que quieren aspirar. También, por supuesto, en el caso de Dall'Igna lo dice más hacia el Ducati Lenovo Team, porque Ducati tiene 8 motos, pero Ducati Lenovo son 2. Entonces lo que quiere intentar conseguir es ese mayor dominio con el equipo, similar al que ha obtenido Red Bull, porque en cuanto a dominio en MotoGP, desde luego que las Ducati están dominando. Pero pone ese ejemplo, ¿no?, de que han ganado 21 de 22 carreras, y ese es un objetivo que se marca, por ejemplo, un equipo de MotoGP. Ya llega a Red Bull a trascender hasta su propio deporte. Al final, esta es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Pero esto ya solo, además, fijándonos atrás en el tiempo. Si tú te fijas en otros deportes, tú, si no lo sigues tanto, tú ves ese otro deporte y ves un dominio y dices, pues es que es impresionante, es historia del deporte. Pero si a ti te toca vivirlo como es a nosotros, ¿no?, que vemos todas las carreras, vemos el día a día, pues te cuesta un poco más, sin lugar a dudas. Y es así, desde luego que sí. En el futuro se verá mucho mejor. Igual que en el futuro, ahora mismo se ve mucho mejor los años dominados de Fangio, por ejemplo, los años dominados de Schumacher, pero en su época pues costaría verlos también. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, y es algo que pues nos lo demuestra con estas palabras que dice el italiano, ¿no?, de esa admiración que tiene ahora mismo por Red Bull, del dominio que están consiguiendo, y que a ellos, como otros deportistas, les gustaría aspirar. Pues es algo que hay que tener en cuenta. Yo que sé, he puesto ejemplos de Fórmula 1, me voy a otros ejemplos. Ahora todo el mundo que quiere que gane Marc Márquez, pero nadie quería que siguiese ganando. Cuando empezó 2020, antes de lesionarse, nadie quería. Te pongo un ejemplo en MotoGP, te pongo otro ejemplo en Fórmula 1 que me ha pasado. Max Verstappen ahora mismo, todo el mundo quería que ganase en 2021 y ahora nadie quiere que gane. Nos vamos a otros deportes, pues yo que sé, por ejemplo, nadie querría que ganase los Bulls el título en el 95, que es cuando se va Michael Schumacher, pero ahora todo el mundo lo admira. Nadie querría que... Puede seguir así con muchísimos ejemplos. Lo que quiero decir es eso, que al final también es algo que nos cuesta verlo porque estamos aquí, estamos viviendo este dominio y nosotros queremos carreras competidas, mucha igualdad, mucha variedad de victorias, de pilotos, de equipos, todo eso lo queremos. Pero también fuera del deporte, pues es algo admirable lo que hemos vivido. Y esto, yo acabé la temporada diciendo lo mismo. Hemos vivido historia, no volvamos a vivirla hasta este nivel. Así que bueno, habiendo llegado hasta este punto, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.